¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues un gusto aquí saludarlos y hacerles una nueva entrega de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy lunes 13 de diciembre del 2021. ¿Qué pasó, Bruno? ¿Cómo te pasaste el inicio de festividades en México? Muy padre, muy padre. La verdad es de que también las festividades decembrinas son unas festividades muy bonitas. Sí, ¿verdad? Empieza la fiesta el 12, bueno, empezó el día de ayer, domingo 12, y terminamos hasta el día de Reyes, 6 de enero, y si queremos la podemos prolongar hasta el día 2 de febrero, la Candelaria. Pero bueno, hay que aprovechar para mandar un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen en el canal, que siguen también a Bruno con sus datos curiosos, que bueno, siguen a un servidor en Relatos Ocultos de la Mente, y darles un agradecimiento porque a fin de cuentas los que hacen posible que nosotros estemos acá loqueando son ustedes que nos dan o nos ven, que nos hacen el favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Pero bueno, hoy ando un poco sentimental porque se acaba el año, como que es época para generar nuevos proyectos, para hacer un replanteamiento de situaciones que a lo mejor no funcionaron en este año y bueno, ando un poco sentimental. Y tan sentimental ando que vamos a hablar de un tema de esos que mueven muchas veces nuestra mente. ¿Cómo ves, Bruno? Vamos a hablar sobre fantasmas. Uy, qué miedo. Aquí nos van a aparecer los fantasmas de Scrooge. Los fantasmas de la Navidad. No, no creo. No, ese es un libro muy famoso, pero no, no creo que nos lleguen los fantasmas de la Navidad, ¿verdad? Muchas veces dicen que nosotros los psicólogos no tenemos sentimientos y se equivocan, porque sí tenemos. Pero bueno, vamos a hablar de esta parte de la situación de los fantasmas, porque es interesante ver cómo hemos desarrollado estos temas anteriores en los cuales hablamos de esos engaños mentales. Obviamente tenemos que dar esta explicación de que lo que nosotros hacemos es dar un punto de vista, ¿sí? Desde nuestra perspectiva, tratando de llevarlo más allá de la creencia, pero bueno, las creencias personales siempre son muy respetadas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de fantasmas. Hoy vamos a estar un poco fantasmagóricos y entonces vamos a empezar. Durante mucho tiempo, en el folclore de muchas culturas, se habla que los fantasmas son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre nosotros los vivos de una forma perceptible. Y estos aparecen principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con personas cercanas. Hemos hablado un poco acerca de la composición del ser humano, de la composición personal del ser humano. Cuando hablamos de esa parte de cuerpo, que es la masa que nosotros tenemos, la energía, que es lo que nosotros generamos a través de la alimentación, a través de todas estas situaciones que nos sirven para movernos, ¿sí? Y bueno, la otra parte de las emociones. Vamos a centrarnos un poco en esta parte de la energía, porque como ya lo hemos manifestado en situaciones, en videos anteriores, hay una teoría que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, obviamente cuando nosotros morimos, lo que fallece es el cuerpo. Muchas personas han tratado de explicar a dónde se va esa energía liberada, porque si partimos de las leyes físicas, o sea, esa energía queda vagando. Hay muchas personas que le llaman alma, hay muchas personas que le llaman espíritu. Hay muchas creencias religiosas, les digo, todas muy válidas. O sea, nosotros compartimos un punto de vista científico,
pero las creencias religiosas que ustedes tengan son muy válidas. Dicen que cuando esta energía se libera, va a ciertos lugares, ¿sí? El cielo, el limbo, el infierno, como ustedes le quieran llamar. Pero, más sin embargo, hay energías que quedan libres en el ambiente. Hay bastantes teorías. Desde el punto de vista esotérico, dicen que cuando una persona fallece en condiciones trágicas o que no espera su muerte, esta energía se queda vagando. Es tenebroso eso, ¿no, Bruno? Sí, demasiado, porque pues, a lo mejor son los espíritus chocarreros. Sí, ¿verdad? Esos que vienen a jalar la cobija en la noche cuando hace frío y de repente sientes que el frío está absorbiendo tu cuerpo y te das cuenta de que la cobija está tirada en el suelo. Eso es fantasmagórico. O algunas situaciones de apariciones, ¿no? Para esto, las ciencias ocultas, el esoterismo, pues se encargan de darle un punto de vista que a fin de cuentas, les decía, para muchas personas no es creíble o para muchas personas puede ser ley. Aquí partimos de esa situación. Yo, por ejemplo, soy escéptico, ¿no? Por ejemplo, dicen que en esta su casa se aparecen fantasmas y energías y demás. Realmente nunca he tenido una experiencia paranormal. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene experiencias paranormales y quiere invitarnos, pues nos vamos, ¿no, Bruno? ¿Cómo ves? Pues vamos a vivir la vida loca con los fantasmas. Sí, esa es una de las grandes situaciones que siempre me han movido la mente. O sea, quiero conocer un fantasma, quiero verlo, pero pues yo creo que los fantasmas de mi casa me huyen porque yo soy el único que no los veo. Pero en fin, dicen que aunque por lo general los fantasmas permanecen ocultos, o sea, toda esa energía permanece oculta a la mayoría de los seres vivos, ellos pueden entrar en contacto con nuestro mundo de diferentes formas, ¿sí? O sea, aquí vamos a manifestar que el espiritismo es una de las ciencias ocultas de las cuales ya hablamos en un primer video, en un anterior video, ¿sí? Y esta empieza a tomar popularidad en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la gente empieza a estudiar esta parte de los espíritus. Y muchas personas se especializan y entonces vienen a generarse lo que son esta parte de los mediums. Ya habíamos hablado un poco cuando hablábamos de experiencias paranormales o de ciencias ocultas de la función de los mediums, y simplemente es contactar a las personas vivas con los seres que ya dejaron este plano terrenal. Ficción, realidad, creencia popular, usted tiene la mejor palabra, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algunas situaciones históricas. En 1857 había un pedagogo francés llamado Allan Kardec, ¿sí? Él editó un libro que se llama El Libro de los Espíritus, en el cual manifiesta que tras nuestra muerte, nuestras almas sobreviven al cuerpo y ascienden a un nivel superior de existencia. Lo que les decía, o sea, muchas veces, a través de las creencias religiosas se piensa o se pregona que estos espíritus, estas almas, tienen un origen, tienen un fin según su comportamiento en la tierra. Eso, bueno, no solamente en la religión católica, sino en varias religiones, o sea, en la mayoría de las religiones, sino es que en todas. O sea, hay un premio y un castigo. Pero bueno, hasta no morir, no ver, y no sé si creer, ¿verdad? Pero vamos a dar 4 explicaciones científicas de por qué nosotros vemos, sentimos, presentimos la presencia de estos seres fantasmales. ¿Cómo ves, Bruno? 4 puntos. Pues vamos a ver cuáles son esos 4 puntos. El primero, fallas cerebrales. Nosotros sabemos que nuestro cerebro, como lo hemos visto en el desarrollo de todos estos videos, muchas veces nos traiciona, ¿sí?
a través de alucinaciones, de las ilusiones ópticas y como le veíamos, o sea, a través de la realidad virtual también, que empezamos a generar situaciones que desde el punto de vista científico no existen, pero que nuestra mente nos va generando, ¿sí? En neurología se estudia el funcionamiento del cerebro. Entonces, cuando hay una falla cerebral, puede haber visiones y las confundimos, ¿sí? Las visiones de fantasmas son en ocasiones una ilusión que produce nuestro cerebro cuando estamos cansados y ponemos nuestra mente en blanco. Vamos a pensarlo como un estado cercano al sueño, como una ilusión óptica. Y para ejemplificar, vamos a hacer un ejercicio. Cuando nosotros parpadeamos, ¿sí? Cuando el párpado se contrae, ya entrando a nuestro sueño, si nosotros vemos, no sé, por ejemplo, un insecto que va pasando, ¿sí? Que va a nuestro alrededor, nuestra visión o nuestro campo visual lo va a captar, pero en el movimiento, digamos, el insecto va a hacer su trayectoria, pero nuestro campo visual lo va a captar, lo va a atrapar momentáneamente y entonces vamos a tener una visión mental. El insecto ya no está, pero nuestra mente nos sigue reflejando esa parte de la visión. Entonces, podemos decir que tal vez generemos una visión fantasmal de un objeto real, pero que ya no está en ese plano, pero nuestro campo visual lo sigue identificando. No sé, tal vez esto suene así medio raro para los que creen en los fantasmas, pero simplemente es una explicación desde la parte de la ciencia, ¿sí? Vamos con otra situación, el segundo punto, la parálisis del sueño. Ya también en un anterior video platicábamos acerca de los trastornos del sueño. ¿Ustedes han sentido de repente que se caen en un pozo que no tiene fin? O de repente que lo más común, que se les sube el muerto. De esto es cuando hablamos de la parálisis de sueño. La parálisis de sueño ocurre cuando despertamos de un sueño, pero nuestro cuerpo no lo hace. Estamos jugando con esta parte consciente e inconsciente de nuestro cerebro, ¿sí? Porque a pesar de que estamos conscientes que no estamos soñando, nuestro cuerpo es incapaz de mover un solo músculo, ¿sí? Esto suele generar una parte de angustia, y la angustia en ese momento la hacemos conscientes. Entonces, esta misma situación angustiosa nos produce que veamos una parte de alucinación. Vamos a ser conscientes esta parte. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Esta parálisis del sueño y que de repente tenemos dentro de nuestro folclore popular el hecho de que se nos sube el muerto. Cuando a ustedes les suceda una situación similar, pues piensen que a fin de cuentas tiene que ver con un trastorno, ¿no? O cuéntenos sus experiencias, ¿no, Bruno? Para saber qué es lo que ocurre en ese momento. Todas esas experiencias deben de ser muy interesantes. Yo conozco unas personitas que dicen que pueden ver a los fantasmas. A ver si luego las invitamos al canal. Sí, no, porque o que nos inviten a donde viven sus fantasmas, porque yo sí tengo ganas de ver uno así, de veras, y que me erice la piel y que a lo mejor hasta que me eche a correr, ¿no? Pues yo lo más cercano es a las casitas del terror que luego hacen, pero pues no, nada que ver. No, yo sí conocí una casita del terror y no precisamente la de Jimbo. Bueno, pero vayamos a esta parte seria, volvamos a la parte seria. Dentro de los estudios científicos se dice que la mayoría de avistamientos de estas situaciones de parálisis del sueño se producen en la madrugada. ¿Sí? No sé si han oído del mito de
de despertarse a las 3 de la madrugada, que es cuando se abren los portales y todo este rollo, ¿no? Pero eso también tiene una explicación científica, porque en estas horas de la madrugada el sueño es más profundo. Entonces, si nosotros tenemos esta parte de la parálisis del sueño, aunque estemos conscientes de que no estemos soñando, no vamos a poder mover un músculo porque efectivamente es la parte más profunda de nuestro sueño, ¿sí? Es la parte más profunda en la cual nosotros estamos en ese estado de, pues sí, o sea, del sueño, ¿no? Entonces, por eso también la explicación científica dice que, bueno, o sea, no podemos despertar, ¿sí? Aunque en determinado momento la parte de la angustia es la que nos hace despertar. Esta es la segunda explicación científica. Vamos con una tercera. ¿Te imaginas que a través de una intoxicación por monóxido de carbono se podría producir estas visiones, Bruno? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque al final son químicos y pues eso te puede hacer alucinar. Sí, porque van directamente a una afectación en el cerebro, ¿sí? Porque son elementos a los cuales no está acostumbrado tu cerebro, entonces al entrar en pequeñas cantidades lo confunde, ¿sí? Para esto vamos a referirnos porque también hay una explicación científica. En 1921 existía un oftalmólogo llamado William Wilmer, ¿sí? Y él publicó una supuesta investigación sobre una casa embrujada. La familia sentía que veía esta parte de fantasmas, de que los roces y demás, ¿no? O sea, hasta hubo una persona que se atrevió a asegurar de que había visto un fantasma dentro de la casa. Pero al hacer la investigación nos encontramos que había una falla en un horno de la casa y esta falla era imperceptible. Al ser imperceptible, obviamente estaba liberando pequeñas cantidades de monóxido de carbono, las cuales estaban en el ambiente, ¿sí? Entonces, si partimos de esto, vamos a mencionar que pequeñas dosis de monóxido de carbono no son letales. O sea, es diferente a que tú ingieras o que tu cuerpo absorba mucho monóxido de carbono, porque en ese sentido sí es letal. Pero si es en pequeñas cantidades gradualmente, lo que produce son alucinaciones, ¿sí? Entonces, aquí encontramos la tercera explicación científica. Y vamos por la cuarta. Los intrasonidos. ¿Ustedes creen que un sonido de un aparato eléctrico, electrodoméstico en su casa pueda producir alucinaciones? Pues muy interesante. Pues igual y sí, ¿no? O sea, han habido varios experimentos a través de sonidos para, pues vaya, hasta incluso para crear armas. Pero nunca había escuchado que puedan producir alucinaciones. Vamos a hablar de ese tema porque también lo tenemos ejemplificado. En 1998, Vic Tandy, un profesor de la Universidad de Coventry, estaba trabajando en un laboratorio, ¿sí? Entonces, este laboratorio obviamente tenía más personas y los compañeros del laboratorio empiezan a sentir esa parte de presencias, ¿sí? De roces, por ejemplo, como les decíamos, ¿no? De repente que alguien pasaba y los rozaba, ¿sí? O de esa parte de los escalofríos, cuando de repente tienes una sensación de que se va a producir algo que no conoces y tu cuerpo empieza a sentir esa parte del frío y el calor que te produce sensaciones de temor. Pero ¿qué creen? El mismo personaje, Vic Tandy, en determinado momento, estando solo en el laboratorio, se le empieza a mover su instrumental. Entonces es cuando él empieza a hacer una investigación y descubre que en esos días habían instalado nuevos ventiladores en el laboratorio.
en una de las salas de laboratorio donde se producían estos supuestos efectos paranormales. Y que estos ventiladores producían una frecuencia de 19 Hz. O sea, a lo mejor Bruno puede dar una explicación más lógica porque, bueno, yo no soy tanto de ciencia, de ciencias más exactas o lógicas. O sea, yo trabajo otro tema, la mente, ¿sí? Pero dicen que al producir una frecuencia mayor a los 19 Hz, es imperceptible para el oído, ¿no? Entonces tu oído no lo va a escuchar, no lo va a sentir, no lo va a presentir, pero sí va a producir pequeñas vibraciones en la sala. Por la cuestión del movimiento, al ser ventiladores, obviamente, no es perceptible el sonido para el oído, pero el mismo movimiento va a producir vibraciones. ¿Ustedes qué piensan? Porque, como siempre decimos, la mejor explicación la tienen ustedes. Entonces, solamente el día de hoy les dejamos la pregunta. ¿Ustedes creen en fantasmas? ¿Han visto algún fantasma? O sea, ¿sí han tenido esas experiencias paranormales? Pues déjenos los comentarios aquí abajo en el video, en la descripción del video, ¿no, Bruno? Sí, ya saben, ahí en la cajita de comentarios, ahí pueden comentar todo lo que quieran. Sí, acerca de fantasmas, no sé que me vayan a comentar otras cosas y luego... Pero bueno, por hoy nos despedimos. Como siempre, un agradecimiento a todas las personas que nos siguen a través de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en la página de Relatos Ocultos de la Mente. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche tenemos una nueva entrega de Relatos Ocultos de la Mente a través de YouTube. Y los jueves, acuérdense, también a las 7 de la noche, Datos Curiosos con Bruno. Pero bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente el hecho de que nos vean. Dar un agradecimiento también a Bruno García y Beth Bautista. Recuerden, yo soy su amigo José Manuel Quintanar, soy psicólogo. Y a lo mejor no estarán de acuerdo con el planteamiento que yo hago, pero por eso sus comentarios hacen la diferencia. Vámonos, Bruno, nos vemos el próximo lunes. ¡Vámonos!